ustedes por sacar un tiempo para escuchar sobre este tema de precios de transferencia y valoración aduanera que para muchos puede tener, digamos, gran significancia si están transando con bienes, digamos, dentro de Colombia y de hecho si tienen transacciones con vinculadas del exterior. Empecemos entonces. ¿Por qué es importante considerar la valoración aduanera y precios de transferencia? Básicamente hemos visto una gran conexión entre estos dos temas que, digamos, para algunas personas, cuando hablan de valoración aduanera se ciñen a los especialistas aduaneros y cuando hablan de precios de transferencia a los especialistas tributarios y de precios de transferencia. Y uno lo ve en la práctica y son, digamos, disciplinas que de cierta manera van como por partes independientes, es decir, por un lado va aduanas, por el otro todo el tema tributario y de precios de transferencia. Sin embargo, a lo largo de esta charla ustedes van a ver que si bien son temas, digamos, de materias diferentes, están muy relacionados cuando estamos frente a operaciones de comercio internacional, porque básicamente, digamos, lo que hemos visto es que las administraciones tributarias y aduaneras cada vez están más conectadas, cada vez están actuando más en conjunto y evidentemente cuando estamos frente al comercio internacional, pues debemos cumplir unas normas tributarias aduaneras que aplican en cada uno de los países. Entonces, pues básicamente aquí lo estamos mencionando, las compañías que están dentro del comercio internacional evidentemente cumplen unos requisitos tributarios aduaneros en cada uno de los países donde están transando esas mercancías. Esas operaciones de partes relacionadas cada vez están siendo más controladas en aras a contribuir con la transparencia fiscal. Entonces, vemos organismos como la OCDE, como la Cámara de Comercio Internacional, como la misma OMA, en donde cada vez hay más planteamientos respecto de todos estos temas tributarios y de todos estos temas aduaneros versus impuestos que están afectando esas transacciones. Evidentemente, cualquier incumplimiento en temas aduaneros o de precios de transferencia van a acarrear unas series de sanciones o de penalidades para quienes, perdón, las incumplan. Entonces, sí es importante pues como estar alineados en las dos materias. Como lo mencionaba, las autoridades aduaneras y tributarias están compartiendo la información, están conectadas, vemos investigaciones de precios de transferencia apalancadas en investigaciones de aduanas y viceversa. En algunos países, como es el caso nuestro, tenemos una sola administración que se encarga de controlar estas dos materias, entonces evidentemente es mucho más fácil que compartan la información y que compartan incluso auditores dentro de las auditorías. Los estudios de precios de transferencia en la información aduanera deben estar en línea para evitar cualquier riesgo en valoración y eso lo vamos a ver a lo largo de la charla con algunos ejemplos. Si ustedes se van a dar cuenta al final, hacia el final vamos a hablar también de unos casos que ha tocado la OMA en donde precios de transferencia ha sido relevante para investigaciones de valor. Y pues evidentemente vemos unos desarrollos normativos y de precios de transferencia que cada vez se unen más. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, para efectos de precios de transferencia, las valoraciones aduaneras pueden ser consideradas dentro de los análisis de precios de transferencia que se realicen. Y si estamos frente a un acuerdo anticipado de precios de transferencia, que no es otra cosa que hacer un acuerdo con la administración tributaria para pactar esos precios o esos márgenes intercompañía, esas condiciones que van a rodear esas transacciones intercompañía, pues también hacen mención a que se revisen esos estudios de valor. Entonces, y hay países, por ejemplo, como es el caso de Canadá y de Estados Unidos, donde ajustes de precios de transferencia, digamos en esos valores intercompañía, pueden ser posteriormente tenidos en cuenta para ajustes tanto hacia arriba o hacia abajo en la base para la liquidación de los tributos aduaneros. Entonces, como lo vamos a ver y ya como lo mencionamos, sí hay una relación muy importante entre estas dos materias y pues vamos a tratar de conversar entre Lina y yo el tema para que no sea
tan monótono y que yo me dedique a hablar, sino que vamos a hacerlo, digamos, intercaladamente y compartir, digamos, la experiencia que tenemos cada una de nosotros en la materia. Lina. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar recordando un poquito qué es valoración aduanera. Valoración aduanera es un procedimiento que se debe aplicar para determinar cuál es el valor de aduanas de las mercancías. Y el valor de aduanas de mercancías no es otra cosa que la base imponible, aquel valor, aquella base que voy a obtener para poder presentar mi declaración de importación y con esta liquidar los tributos aduaneros, sean aranceles o también el IVA, salvaguardias, tasas. Entonces, en aduanas como tal, se hace necesario que para cada importación que se realice de mercancías, de acuerdo a la facturación y demás, cada importador determine cuál es el precio de la mercancía. Hay varios métodos que los vamos a ver más adelante, pero lo más importante en este primer punto es entender que el valor en aduana es hallar la base imponible al momento de la importación y que la norma aduanera nos entrega una serie de procedimientos y de métodos para poder llegar a ese real valor en aduana y no nos quedemos única y exclusivamente con el valor de la factura. Y cuando estamos hablando que las transacciones de compra de mercancía se hacen entre vinculados de aquella mercancía que va a ser sujeta a importación, es más relevante que el método escogido sea absolutamente adecuado y que guarde también relación con los precios de transferencia, toda vez que cuando las partes están vinculadas, la aduana puede presumir que hay acuerdos entre ellas para que los valores de compra sean inferiores y en efecto pagar menos tributos aduaneros. Así es, por otro lado, precios de transferencia, como lo menciona ahí la diapositiva, es el procedimiento bajo el cual se prueba que ese precio pactado entre compañías vinculadas o entre empresas vinculadas en sus transacciones es acorde con el que pactarían terceros independientes, y eso es lo que llama la norma o lo que llama, digamos, la teoría de precios de transferencia como el principio de plena competencia o de arm's length, que es básicamente que usted demuestre que esos precios que pactó no están influenciados por esa vinculación, sino que evidentemente usted tuvo en cuenta cómo terceros independientes en circunstancias similares pactarían esos precios. En ese orden de ideas, entonces, precios de transferencia no solamente observa el precio como tal, sino que observa todas las circunstancias que rodean la transacción. Es decir, rodea cuáles son, estudia o revisa cuáles son las funciones realizadas para esa transacción por cada una de las partes involucradas, revisa los activos que se involucran en la transacción, los activos que aporta cada parte en esa transacción y adicionalmente los riesgos que asume cada una de las partes en la transacción. Este es el llamado, el que siempre hemos conocido como el análisis funcional, que es la base para la determinación de un precio, de un precio, digamos, de mercado, un precio de transferencia, y que me permite a mí simplemente verificar que mi precio pactado intercompañía es similar al que pactarían terceros independientes en circunstancias similares. Bien, siempre hemos visto que básicamente aduanas y precios de valoración aduanera y precios de transferencia, digamos que buscan, si bien verificar un precio como tal intercompañía y que ese precio, digamos, no se vea influenciado por esa vinculación, si, digamos, van en direcciones opuestas en la medida que cada uno busca salvaguardar la base, digamos, de los tributos a los que está, para los que está diseñado. Entonces, valoración aduanera, como lo mencionaba Lina, es básicamente su objeto es proteger esa base de los tributos aduaneros, en tanto que precios de transferencia va más orientado, o definitivamente está orientado a proteger la base tributaria en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Entonces, siempre uno lo que va a ver es que la tendencia es que el valor en aduanas sea mucho más alto, porque obviamente la base de los tributos va a ser más alto, pero por otro lado, digamos, cuando estamos frente a una importación de mercancía, esa importación se me va a mí como compañía a reflejar en un costo en mi declaración de renta, entonces seguramente voy a propender porque ese valor sea mucho menor. Entonces, dependiendo si yo estoy desde precios de transferencia en una operación de ingreso o egreso, básicamente es de egreso aquí porque estamos hablando de cuando importo un producto,
lo que voy a propender es que mi base, pues obviamente sea más pequeña. Lo que va a buscar precios de transferencia es revisar si el costo efectivamente es un costo adecuado, y si el costo no es adecuado, es excesivo, pues lo que voy a buscar con precios de transferencia definitivamente es bajar. Entonces van como por líneas diferentes, uno buscando, digamos los contribuyentes que mirarían. Por un lado, tener un menor valor en aduanas porque me va a permitir reducir los tributos aduaneros, y por otro lado, reducir las ganancias imponibles con un mayor precio en el costo o en el gasto que yo esté reflejando. Eso desde el punto de vista del contribuyente. Contrario, pues, para las administraciones que van a querer efectivamente, pues, también controlar este tema de alguna manera y verificar si el costo sí es y verificar si el valor en aduanas es. Eh, digamos que básicamente esto es lo que se busca con las dos materias. Después nosotros nos preguntamos entonces cuál es esa relación, si están yendo en dos líneas opuestas como nos lo explicaba ahorita Wanda, cuál es entonces esa relación que se tiene que tener en cuenta al momento de la valoración aduanera y de los precios de transferencia. Entonces, como lo decía Wanda ahorita, por lo general las compañías tienen dos equipos separados, tienen un equipo de precios de transferencia y tienen un equipo que podría ser de aduanas, de comercio internacional, o de logística, que también recae sobre ellos a veces los trámites de importación y las instrucciones que le dan a la gente de aduanas. Entonces, en los últimos años, esa diferencia o esa separación de las dos áreas y de las dos materias era pertinente y funcionaba bien, pero la administración, en nuestro caso la DIAN, empezó a notar que ella contaba con información importante dentro de sus archivos que no estaba teniendo en cuenta a la hora de hacer validaciones en temas de valoración aduanera. Se daba cuenta que en valoración aduanera, por ejemplo, un importador X presentaba una declaración de importación con una declaración andina de valor indicando que estaba vinculado con su proveedor, pero que esta vinculación no afectaba el precio de venta. Pero cuando iba la misma administración a revisar el estudio de precios de transferencia que estaba presentado en el año fiscal anterior, podía notar que el precio sí estaba afectado por alguna razón. Y ahí es donde nace, en principio, para la DIAN la necesidad de empezar a relacionar las dos informaciones que tiene, y por lo general encontraba que no eran consistentes, que no eran coherentes. Otro de esos ejemplos es cuando presentando el estudio de precios de transferencia informan que tienen un contrato en el cual están pagando una regalía, pero esa regalía nunca se reflejó en la base gravable del precio en la importación. Entonces ahí empezó la administración a darse cuenta que el insumo que entregaba precios de transferencia era absolutamente importante al momento de valoración. Y en las investigaciones en las que nosotros hemos participado, hablamos con las personas de aduanas, por ejemplo, y decimos, bueno, usted sabía que en la negociación había una regalía, un pago de una franquicia incluida, y las personas de logística o de aduanas no tienen conocimiento de ese tipo de contratos o de ese tipo de negociaciones que se estaban surtiendo a partir de pronto de la gerencia, y que sí sabía el equipo de precios de transferencia. Entonces se empiezan a ver diferencias en la información, se informa un tema o unos datos por precios de transferencia y otros diferentes por el tema de valoración aduanera. Entonces, como son dos áreas tan enlazadas, porque a la final estamos hablando de lo mismo, que es el valor de precio y ese valor en el cual usted está comprando, que para efectos de precio de transferencia lo necesario es que sea precios de mercado de terceros independientes, y para aduanas es que sea el real valor que usted está incurriendo para poder ser una base en el impuesto. Entonces fue un punto y se está desarrollando apenas, creo yo, en los últimos años. Es una nueva era para la administración, para la DIAN, de hacer coherente la información entre precios de transferencia y de la aduana. Entonces, esto es un mensaje para ustedes, porque a veces en valoración aduanera se llenan muy rápidamente, o a veces son las agencias de aduanas las que llenan la declaración andina de valor y nunca se tiene en cuenta estos otros aspectos. Entonces es importante que cuando estén llenando la declaración andina de valor validen con el equipo de precios de transferencia,
cuál es el valor de la mercancía, si existen contratos. Todos los contratos que hayan con el proveedor, la DIAN ya los va a tener en virtud del estudio mismo de precios de transferencia. Si la vinculación con este proveedor está afectando o no el precio. Entonces, en esa conversación fluida con los equipos se puede generar, se puede hacer un mejor estudio de valor, y también la información que le dé el equipo de aduanas al equipo de precios de transferencia puede generar que una coherencia en la información, cosa que cuando empiece la DIAN una investigación, pues no vayan a tener pruebas que efectivamente los afecten y los lleven a una posible sanción. Así es. Para complementar un poco, sí hemos visto casos en Colombia donde, por ejemplo, contratos de comisiones de compra, contratos de regalías, y digamos otro tipo de ajustes que ya vamos a mencionar, que tiene la administración tributaria a su disposición gracias a precios de transferencia, pues han sido, digamos, la base de investigaciones para todas las, digamos, valoraciones aduaneras o cuestionamientos de valoración aduanera que se ha hecho a los valores de importación. Entonces sí es importante esa conexión que menciona Lina y que debe haber entre los equipos de precios y aduanas. Bien, ¿cuáles son básicamente las diferencias entre precios de transferencia y valor aduanera? Entonces aquí los tenemos resumidos, digamos, en un cuadro, lo que busca cada una de ellas. En cuanto a qué aplica el momento de la valoración, la base que se utiliza y los métodos, que como lo vamos a ver, a pesar de que parezcan que se pueden parecer, no son iguales. En algunos casos pueden ser, digamos, compatibles en cierta medida para llegar a un valor de la compra o del producto, pero digamos que tienen ciertas diferencias que pues no las hacen, perdón, no los hacen exactamente iguales. Bien, en cuanto a precios de transferencia, entonces su aplicación básicamente es para todas las transacciones intercompañía, y por eso es que tiene tanta información la administración tributaria respecto digamos, de esas transacciones que se dan en aduanas, y es básicamente porque cubre la importación, exportación, servicios, la comercialización de bienes intangibles o todo tipo de tangibles, las financiaciones, todo lo que rodea, digamos, esas interrelaciones esas relaciones intercompañía están cubiertas por precios de transferencia. Entonces no estamos hablando solamente de la mera importación de mercancías, sino de todos los otros contratos y otras transacciones que rodean digamos, esa relación entre esas partes vinculadas. El momento de la valoración, entonces vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente es, por un lado, mientras se configura la transacción como tal, es decir, cuando yo estoy haciendo una planeación en materia de precios de transferencia para determinar cuál va a ser el precio o el margen de rentabilidad que se va a ganar cada una. Y por otro lado, ver anualmente en el tema de cumplimiento, pues que tienen que hacer muchos países, básicamente, pues como estamos en Colombia, ciñámonos a Colombia, que tenemos que hacer ahorita en julio, y en esos, digamos, son como los dos grandes momentos que uno ve, sin decir que no puedan haber momentos en la mitad, que es por ejemplo, el que uno haría antes de un cierre de estados financieros. La base, como lo dijimos, es el precio, digamos, de plena competencia o precio de mercado, que es el que me va a definir si estoy bien o mal en mis precios intercompañía. Y los métodos, tenemos 5 métodos de valoración, digámoslo así, o de evaluación para precios de transferencia. Uno es el precio comparable no controlado, que es comparar el precio de terceros contra el precio intercompañía. El otro es el precio de reventa y el costo adicionado. Digamos, esos dos métodos lo que hacen no es medir precio o comparar precio contra precio, sino que comparan rentabilidad bruta obtenida en la transacción versus rentabilidad bruta que obtendrían terceros independientes o que obtuvieron terceros independientes. Y bueno, digamos el siguiente método que lo hace el método de margen neto de transacción o transaccional de utilidad, que es el que básicamente analiza ya no a nivel bruto, sino a nivel operacional, si mi ganancia es acorde con mis funciones y con lo que terceros independientes ganarían por realizar esas funciones.
El último de los métodos, que es el método de partición de utilidades, pues básicamente lo que hace es mirar la utilidad global obtenida en la transacción y repartir de acuerdo a los aportes que cada una de las partes hace en la transacción. Entonces, quién puso o qué activos se involucraron, cuáles riesgos, cuáles funciones, y pues básicamente lo que hace es hacer como una partición primera de una utilidad básica y luego una partición teniendo, digamos, en cuenta esos, de la utilidad residual, teniendo en cuenta esos intangibles o aportaciones únicas que hacen las partes. Básicamente es como a grandes rasgos lo que hace precios de transferencia. En materia de valoración aduanera, cuando estamos parados en aplicabilidad, empezamos a ver las primeras diferencias contra precios de transferencia. En valoración solo nos interesa la importación de bienes, no estamos parados dentro del contexto del intangible, pero nos importan los intangibles en la medida que estén amarrados o relacionados a la importación de bienes. Por ejemplo, yo estoy importando unos zapatos, pero para poder importar esos zapatos tengo que pagar una comisión, tengo que pagar una regalía, estoy atado a una franquicia. Entonces, ese intangible me interesa siempre y cuando esté relacionado con la compra de ese bien que va a terminar siendo importado en Colombia. También me interesa saber, en materia de valoración, si la transacción se está haciendo entre partes relacionadas o vinculadas y las razones de vinculación en valoración aduanera son diferentes a las de precios. Entonces tenemos que revisar si se vincula en precios de transferencia, analizar si necesariamente se da vinculación en valoración aduanera o viceversa, si la vinculación que se da en valoración tiene un impacto o no frente a precios de transferencia. Hay otro punto importante que es el momento. Como le decía Wanda, precios de transferencia se mueve anualmente, en cambio valoración aduanera se mueve uno a uno al momento de la importación. Cada vez que yo presento mi declaración de importación, tengo que estar tranquilo que hice un buen estudio de valoración aduanera. Lo que pasa es que es en cada importación, pero yo hago un solo estudio por referencia de productos, y entonces mientras que no cambien las condiciones comerciales con mi proveedor, pues será el mismo estudio que me funcione para cada importación. La base es el real valor pagado por pagar, y cuando hablamos del real valor pagado no es solamente el valor que está en la factura, sino que aquí venimos a revisar cuáles son esos métodos de valoración que se necesitan aplicar para entender cuál es mi real valor pagado. Hay el primer, en valoración aduanera, contrario de precios de transferencia, que son 5, nosotros trabajamos con 6 métodos, y son 6 métodos que se tienen que aplicar en su estricto orden y descartables. Entonces, el primero es el valor de la transacción, que es el valor pagado por pagar. Básicamente, el valor de la transacción es el valor de factura, lo que yo le voy a girar a mi proveedor por concepto de factura. Ese es el valor de transacción. Hay un segundo método que es el valor de mercancías idénticas o similares. Cuando no sea posible aplicar el método de transacción, como funciona en las transacciones con sucursales. Como las sucursales no son personas jurídicas independientes a su matriz, no se entiende que hay compra-venta. Entonces, en valoración aduanera se dice que no se aplica el valor de transacción, sino que pasas al segundo método, que es mercancías idénticas. Ese básicamente es encontrar que el mismo proveedor le esté vendiendo a un no vinculado en Colombia en un momento próximo a la importación que hice yo, y coger el valor de esa mercancía idéntica y declarar mi base gravable con ese valor de tercero. Las similares son mercancías que no necesariamente son exactamente iguales a las mías, son similares, pero tienen que ser vendidas por el mismo proveedor y tienen que tener una imagen o una marca reputacional iguales a las que yo estoy comprando. En el valor deductivo, ese es cuando yo no logré encontrar mercancías similares, no logré encontrar mercancías idénticas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reconstruir el valor. Entonces, en este método lo que se busca es el mayor valor de venta, como el mayor valor de cantidades que tenga aquí en Colombia, y lo que hago es empezar a hallar el valor final de la mercancía. Muy parecido también al reconstruido. Lo que pasa es que el reconstruido no parte del valor de la venta, sino que parte del valor del costo de producción, para tratar de entender cuál es el valor. A la final, estos métodos que les acabo de explicar son métodos de muy difícil aplicación, tanto el de similares o idénticas, el deductivo y el reconstruido, porque es muy difícil tener los datos, porque dependen más de los datos de terceros que de las mismas compañías. Entonces hay un último método que se llama el método de última instancia,
que es volver al primero, al método de transacción, pero más flexible, es decir, coger la factura que te habían dado o la orden de compra y tratar de establecer qué otros elementos, como son los de franquicia y demás, pueden sumarse a ese valor. Entiendo, Wanda, que en precios de transferencia los métodos sí no son descartables, o sea, puedo escoger cualquiera y no es como en valoración aduanera que tengo que irme uno a uno. Eh, de acuerdo digamos, con la metodología de precios de transferencia y básicamente con nuestra legislación, el método que más se ajuste a la transacción y que mejor refleje la realidad de la transacción es el que se debe usar. Es decir, yo no tengo lo que mencionaba Lina, que irme por el primero, luego el segundo, el tercero, no, sino que empiezo a determinar cuál es cuando empiezo a entender cuáles son las circunstancias de la transacción y qué función está realizando cada parte. Ahí es cuando uno decide qué método usa o cuál es el que mejor se acopla a la transacción. Entonces, no necesariamente, pues vamos en ese orden que tú mencionas. Bien, quisiera esconder esto, pero no sé cómo esconderlo. Bueno, ajustes, bueno, ¿qué pasa con esos ajustes de precios de transferencia en valoración aduanera? Como lo mencionaba, hay muchas legislaciones que ya tienen en cuenta los ajustes en precios de transferencia para efectos digamos, de hacer modificaciones en las valoraciones aduaneras o en las declaraciones de importación, digamos, iniciales. No es el caso de Colombia, pero vamos a ver, digamos, cómo podría afectar un ajuste de precios de transferencia en diferentes tiempos para una compañía importadora en Colombia. Básicamente son tres, cuando hago un ajuste antes de la importación, luego cuando hago un ajuste de precios de transferencia con base o para tener en cuenta en un cierre financiero y posteriormente cuando ya voy a hacer un cumplimiento de precios de transferencia, ya tengo unos estados financieros cerrados. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo y es cuando yo hago un ajuste de precios de transferencia anterior a la importación. Esto es decir, cuando estoy planeando cuál debe ser ese precio intercompañía. Entonces tenemos una compañía productora en Brasil que básicamente tiene unos ingresos o básicamente lo que hace es, perdón, venderle mercancía a un distribuidor en Colombia, lo que para Brasil es el ingreso de 9 pesos, pues para Colombia será su costo, plano, lo vemos ahí planamente, y pues básicamente lo que se revisa en precios de transferencia es cuál debe ser esa utilidad de terceros o cuál debería ser la utilidad de Colombia como distribuidor, siendo o considerando ese principio de plena competencia. Se llega entonces que la utilidad máxima que debe obtener Colombia como por sus funciones de distribuidor, de acuerdo con una metodología de precios de transferencia, es el 5%, con lo cual hay una modificación, digamos, en el precio de venta desde Brasil y evidentemente en el costo a Colombia. Esto básicamente lo que hace es modular las rentabilidades que quedan en cada país. Entonces Brasil pasa de una rentabilidad digamos, de 0 a una rentabilidad de 0.5, margen sobre costos y gastos del 5%, y Colombia refleja evidentemente una menor rentabilidad, pero que está acorde con la de terceros independientes. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en precios de transferencia cuando estamos haciendo una, digamos, una planeación o una estructuración de una operación como tal. En este, Dale, Lina. en este ejemplo, ¿cómo se relaciona entonces con los procesos de importación? Entonces aquí podríamos revisar cómo quedaron las declaraciones de importación anteriores al cambio de política de precios de transferencia, porque lo primero que va a evidenciar la administración es que hay una política de precios de transferencia y que a partir de esa vinculación están modificando o están moviendo las utilidades y eso en consecuencia está afectando el precio de compra para Colombia. Entonces aquí la recomendación, si esto llegara a pasar y van a mover las políticas de precios, es revisar las declaraciones de importación anteriores para chequear que se hayan presentado con los valores de aduanas correctos y que se haya declarado entonces que la vinculación está afectando el precio.
El segundo ejemplo es cuando hacemos el ajuste antes del cierre financiero. Entonces, previamente a los cierres financieros, lo que hacen las compañías es verificar que se cumplan con esas rentabilidades que se habían, digamos, acordado inicialmente. Tenemos el mismo ejemplo. Básicamente lo que se hace en estos cierres financieros y para mover los precios, porque como ya son transacciones cerradas, lo que se hace es emisión de notas crédito o débito, dependiendo de lo que se esté buscando. Digamos que si se emite una nota débito hacia Colombia, pues evidentemente, como lo tenemos aquí, puede haber un cuestionamiento por parte de la autoridad tributaria, porque pues es un mayor costo y habría que entrar a justificar a qué se debe ese mayor costo que se está reconociendo de una transacción que en teoría ya estaba cerrada. Entonces, pues habrá que tener un argumento comercial, como por ejemplo un aditivo que se le puso al producto inicial o qué sé yo, bueno, lo que corresponda y que permita efectivamente sustentar ese aumento del precio, pero simplemente como un ajuste de precios de transferencia, venga y súbame 5 para que yo entonces no me gane 0, sino que me gane 0,5 en Brasil, pues no va a ser aceptado por la autoridad tributaria, sino que tiene que haber, digamos, un sustento comercial detrás de esa nota de débito. Respecto de las notas crédito, pues básicamente lo que van a hacer es el efecto contrario, que es, por ejemplo, no curar 9,5, sino 9, usualmente lo manejan como un descuento, una nota crédito, y pues efectivamente desde el punto de vista de precios de transferencia es favorable en la medida que voy a reflejar un menor costo en mi declaración de renta y por tanto pues una mayor base gravable. Entonces las notas crédito usualmente no son cuestionadas por la administración tributaria, sino que simplemente tienes en cuenta el costo neto que tuviste en la transacción. En el tema de valoración aduanera, sí tenemos que tener cuidado con la emisión de las notas débito y crédito, porque cuando la operación se monta con base en pura emisión de estas notas, pues lo que concluye la administración aduanera es que no se hizo un buen ejercicio de valoración aduanera desde el inicio, como lo veíamos anteriormente en momentos cuando se presenta la declaración de importación, tengo que tener claro el valor en aduana. Cuando aplico una nota crédito, pues no hay una consecuencia directa en la declaración de importación, porque básicamente esa nota crédito lo que deja ver es que el valor declarado en la declaración de importación fue un mayor valor y en consecuencia se pagaron mayores tributos aduaneros. Caso contrario con la emisión de una nota de débito, porque cuando se emite la nota de débito, la factura de compra, lo que genera entonces es que el valor en la aduana debía haber sido mayor al que fue declarado y en consecuencia quedan debiendo tributos y esto es sancionable y se tiene que ajustar las declaraciones de importación, pagar los intereses y la sanción en valoración aduanera, que es una sanción aproximadamente del 50% de la diferencia entre lo declarado y lo que debiste haber declarado en su momento y empieza a afectar también el nivel de riesgo de las compañías. Así es, bien. Y el tercer momento es cuando ya estoy frente a un cumplimiento de precios de transferencia, o sea, hoy voy a hacer el estudio y la declaración de precios de transferencia para cumplirle la administración tributaria con las obligaciones que estipula la ley. Y pues básicamente lo que hago es hacer mi evaluación de precios de transferencia para esa compra de mercancía con un método, digamos, de margen de rentabilidad operacional. Entonces lo que hago es comparar mi rentabilidad con la de terceros independientes y básicamente lo que aquí me está diciendo es que yo estoy teniendo una pérdida de menos 5,88 frente a un rango del 3,5 al 7, lo que quiere decir que para efectos en Colombia yo voy a tener que igualar esta rentabilidad a como si yo me ganara la mediana la rentabilidad de la mediana de los comparables, o sea, paso de un positivo, de un negativo a un positivo, y eso es vía rechazo del costo. Entonces ya no va a tener un costo de 90, sino de 70 para llegar a un margen operacional del 5,8, lo que me significa un pago de impuestos en Colombia, efectivamente una doble imposición, porque voy a tener que pagar tributo acá y voy a tener que reconocer, digamos, un tributo acá que seguramente este 1,6 ya lo pague acá. Entonces, ese es el efecto, digamos, que tiene precios de transferencia cuando no lo hago antes y la invitación, pues evidentemente es, hagamos temas de planeación, hagamos temas de
revisar antes de los cierres de los cierres financieros para evitar este tipo de ajustes que lo que básicamente me implican es un costo mayor, pues impuesto a pagar y evidentemente un costo financiero para las compañías. Y lo reflejo en la declaración de renta del respectivo año gravable. Si ya presenté mi declaración de renta, pues ahorita cuando haga el estudio de precios de transferencia, lo que voy a tener que hacer es una corrección, disminuyéndome el costo, aumentando mi impuesto y liquidando una sanción del 5% por ese impuesto que dejé de pagar. En este ejemplo, solamente agrego un comentario y es que podríamos estar evidenciando que efectivamente la vinculación entre las partes está afectando el precio de venta y eso significaría que las declaraciones andinas del valor no podrían estar siendo valoradas con el método 1, que es el de transacción. Es decir, Lina, que cuando yo hago un ajuste de precios de transferencia, cuando yo refleje un ajuste de precios de transferencia, puede significar para la administración tributaria, digamos, una alarma de que pueden haber problemas en temas de valoración. Sí, porque el precio de transferencia, básicamente la alarma que le va a dar a la administración aduanera es que la transacción entre vinculados sí está siendo afectada por la vinculación económica y va a tratar de indagar si el proveedor está vendiendo por debajo del precio para poder beneficiar una menor base y pagar un menor tributo. Y también si utilizó bien o no el método. Entonces, como lo decíamos ahora, cuando yo estoy parado en un método de transacción que es el valor de factura, pero declaro que mi vinculación con el proveedor no me afecta el precio, puedo utilizar el valor de factura, el método de transacción. Pero si yo declaré que no me afecta el precio, pero después a partir de estos movimientos de precio de transferencia va a ser una alarma porque efectivamente pareciera ser que la política de precios de transferencia sí hace que se afecte el precio porque a la final el proveedor es el que puede estar definiendo cuál es el precio de venta. Así es, tienes razón. Bien, no sé por qué me sale esto. Bien, entonces, como lo estamos viendo, pues evidentemente sí es útil la información de precios de transferencia para la autoridad aduanera. Entonces, creo que es algo que vamos a tener que tener en cuenta de aquí en adelante muy juiciosamente para hacer unas evaluaciones donde se involucren los dos equipos, tanto aduaneros como tributarios. A continuación vamos a ver unos ejemplos que ha estudiado la OMA respecto de, digamos, de cómo precios de transferencia puede afectar la determinación de un valor en aduanas. Entonces, y van a ver ustedes que efectivamente, por ejemplo, en este primer caso es una pura aplicación de precios de transferencia y en los siguientes casos es el uso de la información de precios de transferencia para efectos de buscar modificar el valor en aduanas. Entonces tenemos una compañía X, una XCO que vende a ICO. Básicamente lo que hace es venderle unos ingredientes con los cuales ICO, digamos, produce unas esencias. Y a su vez XCO también le vende tipos de productos similares a terceros independientes. Entonces, digamos que desde el punto de vista de ICO, lo que sucede es que la administración tributaria empieza a revisar el valor en aduanas, se da cuenta de que se importan dos tipos de ingredientes, unos que han sido manufacturados y otros que básicamente son revendidos. En la venta de ingredientes revendidos hace toda su evaluación, se da cuenta de que no hay productos similares importados a Colombia y por tanto, digamos, haciendo toda la valoración y todo el estudio de valoración, ellos, digamos, de las circunstancias específicas, ellos determinan que efectivamente, digamos, el valor en aduanas está bien para esa venta de ingredientes revendidos. Sin embargo, para la venta de ingredientes manufacturados se da cuenta de que hay otro comprador en el país y que esa venta de ingredientes manufacturados se hizo a un mayor valor, 8 pesos, digamos, por unidad, mucho más alto. Y empieza a hacer toda la revisión de valor y se da cuenta que
Básicamente, la importación del tercero independiente tiene cantidades similares, están en el mismo nivel de mercado, los productos son utilizados para, digamos, para hacer procesos similares, con lo cual determina digamos, desde el punto de vista de precios de transferencia, esto lo llamamos un comparable interno y es un comparable que yo puedo utilizar para efectos de determinar cuánto, o sea, si esta transacción está cumpliendo con el principio de plena competencia. Para efectos del caso que estudia la OMC, entonces lo que determinan es que no aplica el valor de la transacción porque efectivamente están ante transacciones muy parecidas, con lo cual los precios deberían ser similares y procede un ajuste en ese, digamos, en el valor de aduanas de la importación de la venta de ingredientes manufacturados. Ese es el primer caso donde vemos una relación muy importante entre una similitud muy importante entre cómo aplica precios de transferencia y cómo aplica aduanas, valoración aduanera. El segundo caso de estudio, que es donde ya utilizan una documentación de precios de transferencia, es el caso de un país, en un país X, donde XCO le vende a un distribuidor en ICO, un distribuidor ICO en un país Y, donde se usa el valor de la transacción para efectos de la importación de la mercancía, que son básicamente unos computadores y equipos electrónicos. La administración aduanera se da cuenta de que pueden haber problemas de valoración y empieza a pedirle a ICO que le dé o le provea el test de valoración para demostrar que la vinculación no afectó el valor en aduanas. ICO no entrega nada a la autoridad aduanera, con lo cual la autoridad aduanera requiere el estudio de precios de transferencia, mediante, pues en el cual se usa el método transaccional de utilidad operación, que es básicamente analizar la utilidad operacional obtenida por independientes versus la utilidad operacional que obtienen en la transacción ICO. ICO además tiene un acuerdo de precios de transferencia suscrito con la administración tributaria de ese país, y lo que hacen también es revisar, la administración aduanera también analiza, digamos, con base en el estudio de precios de transferencia, analiza las circunstancias de la transacción y llega, digamos, a unos alcances, digamos, importantes, y es empezar a revisar el estudio, cuáles son las circunstancias, cuáles son los costos que rodearon la transacción, y analiza los criterios de comparabilidad, que no es otra cosa que mirar si efectivamente el estudio quedó bien hecho o no de acuerdo con las circunstancias de esa transacción. El estudio de precios de transferencia mira los comparables, está, digamos, haciendo una auditoría no solamente desde el punto de vista, digo yo, de tema aduanero, sino que también está ya verificando temas de precios de transferencia, y llega a la conclusión de que efectivamente, considerando todo esto, se llegó a la conclusión de que el valor en aduanas no fue influenciado por la vinculación, y hace como un llamamiento muy especial a que se revise caso por caso y no que se concluya que si el estudio de precios de transferencia dice que se está cumpliendo con un valor de mercado, ya per se diga que para efectos aduaneros también se están cumpliendo. Y ese es el siguiente caso de estudio en el cual vemos ya efectivamente cuando sí puede haber una modificación del valor de aduanas utilizando el estudio de precios de transferencia. Entonces, son dos compañías que tienen una misma matriz vinculadas, donde XCO le vende unos bolsos de marca, unas carteras de marca al país y este básicamente distribuye. Hay un uso de valor de transacción para efectos aduaneros, el método de valor de la transacción, y empiezan a revisar y a preguntar por el estudio de precios de transferencia. Se le provee el estudio de precios de transferencia, donde básicamente lo que dice el estudio es que para el análisis de esa transacción se utilizó el precio de reventa, que es comparar básicamente la rentabilidad bruta obtenida en la reventa de esos productos, de esas carteras. También se provee a la administración aduanera de una política que hay dentro del grupo en que se establece que el margen bruto con el que tiene que quedarse ICO por sus funciones de distribución es del 40%,
y se dan cuenta que ese 40%, digamos, es la base para establecer el valor del precio en aduanas. Entonces, vemos como si hay una afectación desde la política al valor en aduanas que se estableció al momento de la importación. ICO, después de hacer su estudio de precios de transferencia, se da cuenta que no obtuvo un margen del 40, sino del 64%. Cuando le preguntan a ICO que pues cuente si hubo, si la valoración, si la relación entre las compañías afectó la valoración, ella no provee ningún test de valoración, pues básicamente lo que hace la administración es empezar a analizar el estudio de precios de transferencia, se da cuenta que MB se gana ICO se gana un margen bruto de 64%, el rango entre compañías independientes va del 35 al 46, con una mediana del 43, lo que quiere decir que ese 64% incluso excede la rentabilidad de terceros independientes, que si me lo preguntan a mí desde precios de transferencia, lo que yo puedo decir es que ICO en el país y estaba pagando más impuestos porque su rentabilidad era mayor, con lo cual que si yo fuera la autoridad tributaria de ICO diría, está bien, pero como estamos frente a la autoridad aduanera, pues la cosa cambia. Entonces, básicamente lo que hace la aduana es analizar las circunstancias de la transacción, los comparables, mira si está de acuerdo, concluye que sí, que los comparables están bien, concluye que el análisis de precios de transferencia está bien, pero se da cuenta que el margen obtenido por ICO es superior a las de los comparables y que por tanto los valores en aduana fueron menos, considerando que con base en la política fue que se estableció el valor de importación de ICO. Entonces, si hubiesen tenido en cuenta ese 64% y no ese 40%, pues seguramente la base en aduanas hubiese sido más alta. Entonces, fíjense que a pesar de que aquí estamos analizando en precios de transferencia rentabilidades, si llegan a una conclusión de precio de venta o más bien precio de compra desde ICO para la base de la valoración. Entonces, este es un punto muy importante porque lo que concluye la administración aduanera es que los precios declarados no fueron consistentes con la práctica de la industria, sino que fueron superiores y por tanto esa relación sí influenció el valor en aduanas y pues procede la aplicación de un método diferente al uso de valor de la transacción. De nuevo, ellos mencionan que es importante que se mire caso a caso porque no necesariamente, digamos, uno puede llegar a estas conclusiones cada vez que encuentra un margen bruto o un margen operacional por encima del mercado. Habrá que mirar circunstancia por circunstancia, pero la conclusión aquí es que, como lo vemos, la OMC está revisando estos casos, son casos que son reales, y que seguramente las administraciones están usando cada vez más. Como lo mencionaba ya al principio, en Colombia no se permiten esos ajustes en materia aduanera de que si yo quiero modular o balancear la utilidad intercompañía pueda de alguna manera reconocer eso en mi valor en aduanas. Aquí no está permitido, sí en otros países, con lo cual sí existe un riesgo, como lo ha mencionado Lina, de que hayan, digamos, efectos dentro de penalidades desde valoración aduanera. ¿Qué pasa con esta transacción puntualmente que analizamos? Es que pues hay unas consecuencias financieras, tengo un mayor valor en aduanas, por lo tanto un mayor pago de tributo, no tengo un balance en las utilidades finales, sino que lo único que mostré con mi estudio de precios de transferencia es que no cumplo la política, con lo cual también tengo un problema de precios de transferencia, digamos, interno. Tengo posibles incrementos de tasa de tributación al interior del grupo en la medida en que, pues, digamos, si la tasa impositiva en Colombia es más alta, pues estaré pagando mayores tributos. No estoy compensando adecuadamente a XCO desde el punto de vista de la administración del país X, de la administración tributaria, con lo cual puedo tener un riesgo en el país X por precios de transferencia. Entonces, sí, si lo vemos desde un punto de vista muy estratégico, sí es muy importante empezar a revisar todos estos temas conjuntamente para evitar cualquier desbalance, digamos, financiero, aduanero, tributario, llamémoslo así, y que podamos tener
obviamente una optimización en todas estas operaciones con el menor riesgo posible. Y Algunas si quieres estrategias. agregar algo más ahí a los ejemplos. No, yo creo que lo dijiste es todo, Wanda. Yo creo importante aquí ya como para empezar a concluir, ¿cuáles pueden ser esas estrategias para revisar que las informaciones tanto de precios y aduanas puedan coincidir y que esa interacción cada vez fluya mejor? Lo primero es que hay que entender el entorno regulatorio aduanero, revisar puntualmente la norma de valoración, mirar si se están haciendo pagos asociados a la mercancía posteriores a la importación, como son regalías, costos de asistencia de producción, tarifas de gestión, también pueden haber costos asociados a investigación y desarrollo, que es todo el tema de mercado y demás, revisar qué pagos están haciendo y que estén asociados a la compra de la mercancía. También hay una otra opción que es bueno revisarla, es que la administración o la DIAN tiene una probabilidad o una posibilidad de pedir resoluciones anticipadas de valor en aduana, en la cual lo que hago es enviarle la información a la DIAN, la información que tengo en contrato, le cuento cómo va a ser mi negociación y ella me va a dar a partir de un acto administrativo que es la resolución, cuál puede ser ese método que puedo aplicar y me va a dar ciertos criterios específicos para poder aplicar. Eso también es una opción porque tener una resolución de valoración, eso va a hacer que yo tenga tranquilidad porque ya el precio está revisado por la DIAN. También es importante asegurarse que lo que está escrito en el tema de contratos, acuerdos que tienen con los proveedores y con vinculados, sea lo que realmente se está haciendo en realidad. Es decir, que el papel o lo escrito refleje efectivamente la operación, porque como ya les estamos contando, pues la administración va a tener el acceso a todos estos documentos y va a poder entrar a validar si simplemente fueron acuerdos de papel, como se llaman en la práctica, o si son contratos realidad. Lina, eso que tú mencionas es bien importante porque de acuerdo con las directrices que fueron modificadas con las últimas acciones BEPS, directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, básicamente cuando uno hace un análisis un análisis funcional para ver qué aportes está haciendo cada parte de la transacción, uno lo que se aparta, si bien revisa los contratos, uno se aparta en algún momento de los contratos y se va a ver la realidad de la operación. Entonces lo que tú mencionas es súper importante en la medida en que puede ser que el estudio de precios de transferencia diga la realidad de la operación, que no es consecuente con el acuerdo que, digamos, hemos mostrado para efectos aduaneros. Entonces, sí es muy relevante entonces que haya un trabajo conjunto de los grupos y, digamos que se creen ciertas sinergias que permitan que haya intercambio de información entre los grupos al interior de las compañías y pues obviamente creo que los asesores hacen un buen papel en ese juego. Como buenas prácticas queremos, pues básicamente tenemos aquí 4 puntos. El primero, como lo mencionamos, es que los asesores aduaneros y de precios de transferencia se comuniquen tanto interna como externamente, es decir, quienes están involucrados en las transacciones como quienes asesoran en esas transacciones para que no haya ningún problema. Entonces, de hecho, con Lina en Araujo Ibarra trabajamos muy en línea Lina está revisando alguna estructuración de una operación y voy yo ahí con precios de transferencia para ayudar a que evidentemente no hayan problemas en la misma concepción de esa planeación o cuando estamos, digamos, frente a temas digamos, de operaciones en zona franca, revisamos efectivamente que no estemos poniendo en riesgo la zona franca por una operación con precios de transferencia. Entonces sí es importante que los equipos estén conectados y los equipos al interior de las compañías también lo estén. También es necesario que cuando preparemos o estemos haciendo una planeación en materia de precios de transferencia o determinando una operación de cómo se va a hacer, de cuánto se va a cobrar, pues tengamos en cuenta las necesidades desde el punto de vista aduanero que se puedan generar, de manera que no haya ninguna incongruencia. También es importante que trabajemos conjuntamente, obviamente, para toda la interpretación y los análisis que surjan fruto tanto del trabajo de precios de transferencia como de todo el equipo de importación.
y básicamente nuestra recomendación es tener una política de precios de transferencia en la cual se tenga también, digamos, o se trabaje conjuntamente una estrategia aduanera, de manera que haya perfecta compatibilidad en los dos equipos, en las dos materias, sino que después, cuando estemos haciendo cumplimientos o cuando nos llegue una revisión por parte de la autoridad aduanera, vayamos a tener problemas. La idea es tratar de hacer algo muy juiciosamente en algún momento del tiempo para que, digamos, esto en el futuro tenga buenas repercusiones para las compañías. Digamos que hasta aquí queríamos compartir con ustedes esto que pues hemos analizado con Lina en la experiencia y que creemos que puede serles de utilidad para quienes están en estos temas de comercio internacional y que pues seguramente esperamos les sea de utilidad. Muchísimas gracias. No sé si damos un espacio para preguntas, María Fernanda. Pues Lina y Wanda, muchísimas gracias. Creo que ha sido una explicación muy amplia y muy concisa en los temas de la relación entre los precios de transferencia y la valoración aduanera. Muchas gracias a Araujo Ibarra por habernos dado este especial. Tenemos cerca de 50 personas participando en esta actividad y en este momento se abren las preguntas. Si tenemos preguntas, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que no hay preguntas. Pues sí. No hay preguntas. De todas maneras, en nombre de la Cámara, pues muchísimas gracias nuevamente a Araujo Ibarra. María Fernanda estará muy atenta a atender cualquier inquietud que recibamos a través de los correos y poderle entregar a ustedes, Wanda y Lina, la información para poder responder y estaremos compartiendo pues obviamente esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy querido. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, gracias.